¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros, sobrevivimos la semana. Le tengo noticias del coronavirus o el COVID-19, como también se le define. Llegó a México. Sí, ya llegó a México. Así lo confirmó Hugo López-Gatell Ramírez, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El primer caso de contagio se detectó en la Ciudad de México y el segundo en el estado de Sinaloa. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dicen estar preparados para enfrentar el COVID-19. Pero la primera duda surge cuando el mismo AMLO dice que no es algo terrible, fatal, y que ni siquiera es equivalente a la influenza. Pues sí, presidente López Obrador tiene razón, no es equivalente a la influenza. No es equivalente a la influenza porque el coronavirus es más grave. De ahí es que surgen las dudas sobre si el gobierno está preparado. Vamos a iniciar entonces que es un programa especial para que se informe usted, AMLO y quien lo necesite. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid19. El hashtag es ConcluCovid19. Oiga, si tiene dudas, le sugiero, lo invito, lo conmino a que me empiece a enviar con esta etiqueta ConcluCovid19 sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la única cuenta en Twitter que tengo. Ha habido dudas de mensajes de alguien que me está suplantando. La única cuenta que tengo es esta, Soy F del Rincón, en Twitter. Además está verificada, esa es la única, lo demás no le haga caso. Entonces, por favor, ConcluCovid19, sus dudas con esta etiqueta, aprovechemos el espacio para aclarar dudas. Va a estar conmigo, pues, una de las voces más autorizadas para hacerlo, para aclararle sus dudas, así que aproveche. Y estamos esperando en cualquier momento se inicie una conferencia de prensa allá en la Ciudad de México por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar avances o información sobre estos dos casos confirmados. Le repito, uno en la Ciudad de México y el otro en el estado de Sinaloa. Estas son imágenes en vivo precisamente de mis colegas periodistas allá en México a la espera de esta conferencia de prensa en la que se dará más información. Me imagino yo que estará, además del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell Ramírez, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Están en cualquier momento iniciando esta conferencia. Como lo ve, es específicamente sobre el COVID-19 o coronavirus. En cuanto inicie la misma, entraremos entonces en directo con la información que se esté generando allá. Mientras tanto, le digo que pues es evidente, el coronavirus se propaga rápido, casi tanto como los temores. Hay muchos temores, ¿no? El virus ya está presente en 56 países y regiones del mundo, incluyendo América Latina, y la Organización Mundial de la Salud elevó a muy alto el riesgo global de contagio, muy alto. Esto es el máximo nivel de alerta. Prácticamente después de este nivel de alerta podría declararse una pandemia. No lo es todavía, no lo es, pero el nivel es muy alto, el máximo nivel de alerta. Bien. Vamos, me están diciendo, ¿ya inició la conferencia de prensa en México? Aún no. No. ¿Me confirmas, Jaina? ¿Ya iniciaron en México? ¿Todavía no? Nadie me confirma todavía. Bueno, pareciera que todavía no, ya iniciaron. Vamos a escuchar qué es lo que están haciendo allá en la Ciudad de México. Está iniciando la conferencia de prensa que le decía yo. Todavía no llega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí funciona. Bueno. Bueno, ahí estamos esperando. Todavía no inicia la conferencia de prensa. Actualizarles sobre lo que transcurrió en el día. A ver, escuchemos algo de lo que están diciendo. Aquí en la mañana con el señor presidente y presentamos el hallazgo de los nuevos casos. Hoy tenemos noticias de que estoy esperando a que me puedan localizar la presentación con una gráfica que ahorita van a poner. Se incorpora con nosotros el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología y vocero técnico nacional de coronavirus. Entonces, en lo que él se incorpora, para que ahorita les hablemos de los casos, les platicamos de lo que acabamos de terminar hace pocos minutos. Bienvenido, doctor Salomía. Tuvimos una reunión conjunta
del Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Este es un comité que coordina la Secretaría de Salud, la preside el señor secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, y la componen todas las instituciones del sector salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, las instituciones militares, el DIF, y también varias entidades de la Administración Pública Federal. De modo que es un comité para la seguridad en salud, no quiere decir que sea solo de salud, es un comité multisectorial. Pero nos interesaba complementar con varias entidades de la Administración Pública Federal que no son parte de este comité. De modo que convenimos con el Coordinador General de Protección Civil, David León, el tener una reunión conjunta también con el Comité Nacional de Emergencias, que la Coordinación General de Protección Civil preside. Y además tuvimos por vía remota a los 32, convocamos a los 32 secretarias y secretarios de salud de los estados, que son las autoridades estatales de salud. Estuvieron 26 de ellos. ¿Qué resolvimos? Primero, quiero dejarlo muy en claro, resolvimos que esto no se establece como una emergencia. No hay una emergencia relacionada con la entrada de coronavirus 2019 a México. Analizamos cuidadosamente el plan de preparación, que como ustedes saben y lo hemos dicho, hemos estado formulando y desarrollando a lo largo de los 2 meses anteriores, desde que empezó esta epidemia en China, y también la evidencia sobre la evaluación de riesgos tanto a nivel global como a nivel nacional por la entrada de estos casos iniciales de coronavirus. Y esto nos llevó a resolver eso, que esto no va a estar en el contexto de una emergencia nacional, ni tampoco en el contexto de una emergencia de salud. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo claro porque estamos en la fase inicial de importación. Retomo sobre este concepto que dijimos en la mañana. Hemos definido desde la fase de preparación 3 escenarios de la epidemia de coronavirus 2019. Le llamamos escenarios y no fases porque no necesariamente vamos a pasar por las 3. Puede ser que nos quedemos solo en la primera, que transitemos a la segunda y nos regresemos a la primera, o eventualmente podría ser que llegáramos a las 3. ¿Qué son estos escenarios? Situaciones epidemiológicas, situaciones de propagación del virus que caracterizan qué tan intensa es la transmisión. Retomando sobre lo que hemos dicho en otros foros, en la conferencia de prensa de hace unos días, el escenario 1 es el momento de la importación. Esta es la que acabamos de tener. Se caracteriza porque hay uno o más, pero un número limitado de casos que podrían estar asociados como un mismo brote o ser independientes. En este caso, son asociados. Es un grupo que vino del norte de Italia y son 4 personas que muy probablemente se infectaron estando juntos en la misma zona norte de Italia. En el escenario 1 no tenemos una propagación activa y tenemos una transmisión solamente de casos importados, como los que hoy tenemos, posiblemente hacia sus contactos directos, miembros de su familia, por ejemplo, pero ya no se propaga más adelante. El escenario 2 es una situación en la que después de haber propagado el virus a partir de una persona que viene de fuera, que estuvo en otro país donde circula el coronavirus, la transmite a una persona más que a su vez la transmite a otra persona más. Es decir, hay 2 pasos de transmisión humano a humano. ¿Por qué es importante este pequeño detalle técnico? Y lo quiero explicar en términos simples para toda la población que no esté familiarizada con esta parte técnica de la salud, porque en el momento en que se transmite a más de una generación, es decir, transmisión humano-humano una vez y luego otra vez, esto ya hace más difícil, no imposible, pero más difícil el poder rastrear las cadenas de transmisión, porque ya se expande. Ese es el escenario 2. Pero en ese escenario 2
estaríamos teniendo un conjunto de casos entre los cienes, centenas de casos, ¿sí? En la importación tendríamos decenas de casos, en el escenario 2, que es el de transmisión comunitaria, centenas de casos. Puede existir el escenario 3, que es un avance de la epidemia, en donde ya tuviéramos propagación más extensa en varias regiones del país. Y la razón o la importancia de esto es que se hace aún más difícil el poder interrumpir las cadenas de transmisión, ¿sí? Hemos explicado que la estrategia de la respuesta de salud pública no está encaminada a contener o interrumpir o suspender o impedir la entrada del virus al país. Nunca ha sido ese el propósito, ni en México ni en la enorme mayoría de países del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomendó que, dado que es materialmente imposible evitar la entrada de un virus a un territorio, no hay que desviar los esfuerzos a ese empeño que es imposible de lograr. En cambio, lo que es extraordinariamente útil es mitigar. Mitigar quiere decir reducir el impacto que puede tener una enfermedad, atendiendo oportunamente a las personas afectadas y hacer más lenta la propagación. Esto es también muy importante y es útil que la población lo conozca, porque de eso depende cómo vamos a considerar que hemos tenido éxito o no en las medidas de control epidemiológico. La expectativa, muy entendible, de la población es que tengamos 0 casos. Queremos decir con toda franqueza, basado en la ciencia de la epidemiología, en la ciencia de la salud pública, esto no es posible ni en México ni en ningún otro país del mundo. Todos los países del mundo eventualmente van a tener la entrada del virus y van a tener un brote epidémico del virus. Lo que sí se puede es mantener a raya, mantener en buen control la propagación del virus. ¿Qué escenario estamos visualizando? Que podríamos tener éxito si logramos estar manteniendo en control los pequeños brotes comunitarios y que estemos teniendo importación de casos en la medida en que en el resto del mundo circulará el coronavirus. Vamos a estar teniendo casos de infección, por lo tanto, el virus mismo transportado por personas en nuestro territorio mexicano. Pero si logramos éxito, vamos a mantener algunos pequeños brotes que después reduzcan en número, después pueden aumentar, reducir en número, y esto puede ser un periodo prolongado. Bueno, ahí está la conferencia de prensa que le mencionaba. Está hablando Hugo López-Gatell Ramírez, el subsecretario, perdóneme usted, de Prevención y Promoción de la Salud. Esto es en México, pero la noticia en desarrollo está rompiendo en este momento, de acuerdo a las propias palabras de Hugo López-Gatell Ramírez, es que son 4 personas las que estarían dando como positivo a coronavirus. Lo dijo él así: 4 personas provenientes de Italia, al estar hablando de 3 escenarios diferentes que estarían manejando en el tema de salud. No es una emergencia, lo dejó claro, dice Hugo López-Gatell Ramírez. Esto no es una emergencia, no hay una emergencia nacional, no hay una emergencia de salud. 3 fases que identifica en el plan que tienen de contención o en el plan de control en México. Son 3 escenarios. Uno es el de importación, en el que dice precisamente Hugo López-Gatell Ramírez se encuentra México en este momento. Y al mencionar este de importación, en este escenario actual, como él lo define, habría 4 personas provenientes de Italia. Esto es muy importante porque hasta hace unos minutos la confirmación oficial que nosotros teníamos era de 2 casos. Uno en la Ciudad de México y otro en Sinaloa. Sin embargo, en palabras de Hugo López-Gatell, le repito, 4 personas entonces. 4 personas entonces en México, dice él, origen común, provenientes todas ellas de Italia. Es decir, que se importó precisamente
el coronavirus, el COVID-19 a México. En el primer caso, en el primer escenario, que es el escenario de importación, dice el subsecretario, de Prevención y Promoción de la Salud, serían o contarían decenas de casos a nivel nacional. No una propagación, sino solamente decenas de casos. En el segundo escenario, que dice él, es posible que se llegue a este segundo escenario, no lo proyecta como tal, pero existe la posibilidad, la transmisión de dos pasos, es decir, la persona enferma contagia a una segunda y esa segunda a una tercera, un contagio de humano a humano, y ahí se pensaría en centenas de casos. Este sería el segundo escenario. Y el tercer escenario que maneja Hugo López-Gatell Ramírez, al que dice, esperan no llegar, y todos esperamos lo mismo, allá en México y en cualquier parte del planeta, es la propagación extrema ya en regiones, ¿no? Una propagación en regiones que sería mucho más difícil de contener. Así que hasta el momento, esa es la información más reciente que se genera allá en México. Le repito, aquí nos llevamos en este momento entonces la noticia de que serían 4 personas en México provenientes de Italia que dan positivo al COVID-19. A ver, si estuviéramos hablando de gripe o influencia, la Organización Mundial de la Salud dice probablemente ya se habría declarado una pandemia, probablemente, no si fuera influenza. El coronavirus puede ir en cualquier dirección. Estoy de acuerdo con el director de la OMS, que es Tedros Adhanom. Y bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? En estos momentos hay 84.437 casos confirmados en el mundo. 84.437 casos confirmados. Se han registrado 2.919 muertes en el mundo. China, por supuesto, sigue siendo el epicentro de la epidemia, pero los casos en el exterior van en aumento. En Corea del Sur está el mayor brote de Asia, fuera de China, con 2.931 casos confirmados y 16 muertes. Esto son datos actualizados, por supuesto, ¿no? Ahí lo tiene usted. En el Medio Oriente, Irán es el epicentro regional del coronavirus, con 338 enfermos y 34 muertos. Allí, en Irán, el Parlamento está cerrado y por primera vez se cancelaron las oraciones de los viernes. Imagínense usted la dimensión y la preocupación que hay para que se cancelen las oraciones de los viernes. En Italia, de donde vendrían precisamente estos mexicanos, las autoridades todavía no han podido identificar al paciente cero cuando hay 821 contagios y 21 muertes. En Estados Unidos hay ya 64 casos confirmados, 2 de ellos de origen desconocido. Esto es muy importante, 2 de ellos de origen desconocido, porque esto puede evidenciar una transmisión comunitaria. Es decir, que ya el virus está en la comunidad, que esa es la segunda fase o el segundo escenario que manejaba precisamente Hugo López-Gatell Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Es decir, que el virus ya está en la comunidad, ya no es importación, sino que ya se está contagiando de una a otra persona en la comunidad. Los contagiados, los de Estados Unidos, no viajaron al extranjero, ¿no? Ni tuvieron contacto con portadores, por eso es lo que le digo que sería el escenario número 2. El coronavirus sacude, por supuesto, los mercados. Wall Street tuvo una semana terrible, la peor desde la crisis económica de 2008. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, trató de tranquilizar a los inversores. Powell reconoció que el coronavirus representa un riesgo para la economía. Y así se ha visto también, por ejemplo, en México, que también se vio impactada la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy, cuando se confirman precisamente estos casos de coronavirus. Y por eso es que se monitorea la situación y además en Estados Unidos se muestran dispuestos a tomar medidas. La caída de la bolsa acá llegó acompañada de controversia política. Los demócratas insisten en que el gobierno no entiende la magnitud del problema. Otros republicanos son menos críticos, pero reconocen que se necesita hacer más. Mientras la Casa Blanca asegura que tiene control total de la situación. Total control de la situación. Pero bueno, el hombre encargado de gestionar la crisis es el vicepresidente Mike Pence. Mike Pence viajó precisamente este viernes a la Florida a recaudar fondos para el Partido Republicano, imagínense. Ahora, desde la Casa Blanca se emitió un cuestionable consejo. El secretario general interino Mick Mulvaney aconsejó a los preocupados por el brote, escuche usted, a apagar la televisión las 24 horas. ¿Qué le parece? Buenas medidas, ¿no?
para que usted esté completamente desinformado y no sepa absolutamente nada acerca del desarrollo del coronavirus. Buena preparación, mientras el vicepresidente Mike Pence, que es el encargado, está recaudando fondos para el Partido Republicano. Y el hijo, por si fuera poco, el hijo del presidente Donald Trump Jr., acusó a los demócratas de usar una pandemia para acabar con la racha de victorias de Trump. ¿Qué le parece? Escuche. Mientras la noticia real estaba pasando y mientras la manejábamos de una manera que creo que ustedes estarían extraordinariamente orgullosos y mientras estábamos sirviendo a nuestra nación extraordinariamente bien, la prensa estaba cubriendo su engaño del día. Hemos visto esta jugada por 4 años ya. Cualquier cosa que ellos puedan usar para dañar a Trump, la van a usar, pero que traten de tomar una pandemia, esperar que llegue aquí y que mate a millones de personas para poder acabar con la racha de victorias de Trump es un nuevo nivel de enfermedad. No sé si esto es coronavirus o síndrome de trastorno de Trump, pero estas personas están muy mal infectadas. Bueno, solo dejar claro para que usted esté bien informado, no es una pandemia aún, no ha sido declarada una pandemia, así que si lo escucha por ahí, están completamente equivocados y desinformados. No es una pandemia. Ahora, hay un tema que preocupa mucho, un potencial brote en África. Sí, perdón, la Organización Mundial de la Salud señaló que si llega a pasar, sería mucho peor que lo que hemos visto en China, por supuesto. De momento hay un caso confirmado en Nigeria y otro en Egipto. Las alertas también se han activado en Latinoamérica con planes de contención y respuesta. Ya escuchábamos a México. Ahora, el primer diagnóstico en la región lo confirmaba Brasil este miércoles. En ese país hay además 182 casos en observación en 16 estados. Esto según informó el Ministerio de Salud. Y en México, ya lo escuchó usted, se cumple la advertencia que hacía precisamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hace unas semanas. Decía, es inevitable que el coronavirus llegue a México. Y llegó, por supuesto. Pero dicen por ahí, como el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador dice que el país está preparado, que México tiene la capacidad de hacer frente al coronavirus. Al menos eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él asegura también que bueno, que ni siquiera se puede comparar esta situación con otras enfermedades previas. Pero vamos a entrar más a detalle. Escúchelo usted. Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. Que dice ni siquiera es equivalente a la influenza. Con toda razón, no es equivalente a la influenza, es más peligroso. Así lo dice Andrés Manuel López Obrador. Se cuestiona y se critica, por supuesto, la reforma del sistema de salud de este país, de México, de mi país. Muy especialmente la implantación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Porque es el mismo país en el que los padres de los niños con cáncer caminan hasta el Palacio de Gobierno porque a sus hijos les faltan medicamentos. Es ese país el que dice estar preparado para el coronavirus. El mismo país donde los pacientes con VIH protestan por el desabastecimiento de antirretrovirales y las mujeres con cáncer de mama viven en la incertidumbre tras la desarticulación del Seguro Popular, que según López Obrador no era ni seguro ni popular. Ese mismo país, con esas carencias, con desabasto en algunos sectores de medicamentos muy importantes para atender temas como el cáncer, ese país, ese gobierno, dice estar listo para enfrentar el coronavirus. ¿Es ese México, señor presidente López Obrador, del que hablamos? ¿Es ese México el que está listo para enfrentar al coronavirus cuando todavía no acaba de solucionar problemas tan graves, tan urgentes como el cáncer de mama, como medicamentos para pacientes con VIH, con tratamientos para niños con cáncer? ¿Es ese México el que está listo para enfrentar el coronavirus, señor presidente? ¿Está realmente preparado su gobierno para eso? Porque México, los mexicanos, estoy seguro que lo estamos.
porque sea como sea le vamos a hacer frente. Pero su gobierno está listo para apoyar a esos mexicanos. Bueno, y la otra pregunta, ¿y Latinoamérica? Imagínense Venezuela o Nicaragua o Haití o República Dominicana. ¿Estarán preparados? Vamos a hablar de muchas cosas más sobre este coronavirus con el doctor Hermes Flores. Es profesor de Ciencias de la Salud Pública y Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Me acompaña, va a estar aquí en vivo en el estudio para hablar de todo lo que tengamos que hablar. Ya vengo con él. Estoy de vuelta ya, me acompaña el doctor Hermes Flores, es profesor de Ciencias de la Salud Pública y Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, pero además es epidemiólogo, ¿correcto? Correcto. O sea que esto es, como decimos, sumero mole. Entendemos cuáles son las frecuencias, la magnitud del problema de salud pública y tratamos de entender por qué ocurre para poder definir las medidas de control y de prevención. Ok, doctor, primero dígale a toda nuestra audiencia, ¿hay por qué preocuparse o se está volando la nota, como decimos nosotros? Es decir, se está creando un escándalo de algo que aún no debería escandalizarnos o asustarnos. Tenemos que estar muy vigilantes porque esto es un proceso muy serio. Es una epidemia que se generó en China por una nueva cepa de la familia de coronavirus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, que está propagándose mucho más rápido que lo que se propagaron las versiones previas de estos otros coronavirus, como fue en el SARS o el MERS. Y además de eso, hay pacientes que pueden estar contagiando a otros estando asintomáticos. Asintomáticos. Sí, es decir que... ¿Hay una etapa de incubación de esto? Hay una etapa de incubación. ¿De cuánto se calcula? Sí, de unos 10 días, puede estar hasta unos 15 días. Sin síntomas y de pronto... Sin síntomas, pero hay personas que pueden tener tos, que pueden tener fiebre, que pueden tener dolor de garganta y después de guardar reposo en casa, que es lo que se recomienda, evitar el contacto con otras personas, o sea, entrar en una autocuarentena, si se puede usar el término, para evitar la propagación, pues se recuperan. Esto es más o menos un 80% de los casos. Hay un 15, 20% que puede presentarse mucho más severo con neumonía. Y de estos, un 5% puede tener casos tan severos que haya una insuficiencia respiratoria. Es decir, tiene que estar la persona hospitalizada, probablemente requiere ventilación mecánica para mantenerse vivo y puede haber una falla general de los sistemas del cuerpo. Estos son los casos que han llevado a las muertes. De la cifra que tú presentabas, de estos cerca de 84,000 pacientes comprobados con este coronavirus, aproximadamente casi 3,000 han muerto. O sea, hay un 3.2, 3.4%. ¿Algún demográfico particular entre estos muertos que debemos poner atención? Por supuesto, los adultos mayores son más susceptibles. Es el mismo patrón que nosotros cuidamos para la influenza, la gripa. Las personas que tienen enfermedades crónicas son pacientes con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con problemas respiratorios crónicos, pacientes inmunosuprimidos. Todos estos son más vulnerables. Todos. Y condiciones preexistentes, por supuesto. Sí, todas estas condiciones. Entonces hay que tener cuidado, particularmente en estos pacientes. Si usted está teniendo unas manifestaciones leves, como las que describí, no tiene que ir a la emergencia, no tiene que ir al hospital. Pero en el momento que usted tiene dificultad para respirar, con fiebre, que hay una sospecha y está tosiendo, y hay una sospecha de neumonía, sí es conveniente hacer una evaluación. Y el médico o el proveedor de salud que lo examine en la emergencia o en la urgencia determinará cuál es el siguiente paso. Doctor, un error compararlo con la influenza. Bueno, es un error porque no se comporta exactamente como lo mismo, pero también hay que saber que puede ser que tenga un ciclo parecido al de la influenza, es decir, vamos a tener todos estos episodios, a lo mejor cuando pase la temporada de invierno los casos disminuyen y se espera que se presente un nuevo ciclo. Por eso la importancia de la vacuna, que está en preparación, para que sepamos, habiendo identificado la cepa que está produciendo virulencia, según la especificación genética, ya en 42 días se pudo producir esta vacuna
que se probaron en modelos animales y ahora está en la fase, iniciándose la fase de seguridad. Después habrá los estudios clínicos correspondientes para evaluar eficacia y esperamos que en 1 año y medio o 2 años esté disponible. En 1 año y medio, 2 años, o sea, todavía falta un rato. Sí. ¿No? Voy a marcar una pausa, doctor. Hay una noticia en desarrollo, lo estábamos hablando antes de que empezáramos esta entrevista, en donde pacientes en China, esto ha sido confirmado en China, pacientes dados de alta de coronavirus recayeron, o ¿cómo lo explico? ¿Cuál sería la una forma reincidencia, casos nuevos, reincidencia, es decir, o una recurrencia quizás. Exacto, recurrencia. Tenían el coronavirus, los dan de alta, reapareció en sus cuerpos. Regresemos a hablar de eso, para que me explique qué puede estar pasando. ¿Será el mismo virus? ¿Será un virus que ha mutado? Que me explique todo. ¿Será que hubo un error en el diagnóstico inicial? ¿Fue confirmado por laboratorio o no? Y de ser correcto el diagnóstico, ¿cuál sería el riesgo, cuál sería el peligro? Hablemos de eso, ¿le parece? Sí. Sí, claro. Hacemos pausa, entonces regreso, seguimos charlando con el doctor Hermes Flores para sacar todas las dudas a la luz, ¿no? Ya venimos. @soyf del Rincón, @soyf del Rincón en Twitter. COVID-19, conclu, COVID-19 es la etiqueta que estamos utilizando, ¿ok? Para todas sus dudas acerca del coronavirus. Ya ven. De vuelta con el doctor Hermes Flores, profesor de Ciencias de la Salud Pública y Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. A ver, Doc, vamos primero con Oregón, aquí en los Estados Unidos. En Oregón, aquí en los Estados Unidos, se confirma entonces que hay al menos un caso que ya sería, me decía usted, nativo, es decir, que no fue de importación. Esto representa que ya hay un contagio comunitario. Posiblemente. Posiblemente. Tiene que ser confirmado, tiene que evaluarse cuáles fueron los contactos, lo mismo que se describió para México. ¿Cuándo podemos considerar que ya es un contagio comunitario y no es una importación? Cuando se transmite en cadena a la tercera persona. Correcto. Es decir, la segunda persona, si yo en importación obviamente traigo el coronavirus, ¿la segunda persona no es considerada todavía comunitaria? No. La tercera. Sí. Ok. La tercera persona. Y para entenderlo... Porque la segunda persona puede ser un contacto en tu familia, por ejemplo. Perfecto. Entonces esta persona sale a trabajar, estaba asintomático, fue a trabajar, contagió a otra persona, entonces ya se tiene una tercera persona. Entiendo. Ahí ya estamos hablando de contagio comunitario, es decir, ya el virus se mudó, se instaló y ya está en la comunidad, sí, por decirlo de alguna forma. El problema es que no siempre se identifica cuál fue el caso inicial o el índice para esa región. Claro. Entonces ahí hay las dudas y es más difícil contener después. Que sería el paciente cero para esa región o para esa comunidad, ¿no? Ahora, coronavirus, de lo que sabemos, doctor, cuando me informan ahora que en China hay pacientes dados de alta de coronavirus y que ahora reapareció el coronavirus en sus cuerpos, ¿cómo nos explica eso? Bueno, hay que determinar exactamente cómo se hizo el diagnóstico para inicialmente confirmarlos. ¿Fue un diagnóstico con prueba de laboratorio reconfirmada, como lo ha sugerido la Organización Mundial de la Salud, o fue, como lo hizo China, que cambió la definición, creo que en el mes de enero, tempranamente, y entonces se confió nada más el diagnóstico clínico, o sea, las manifestaciones iniciales que yo describía, más el diagnóstico con radiografía para la neumonía, para iniciar entonces el tratamiento. Entonces hay que verificar exactamente las circunstancias. Lo que hay que tener en cuenta es que este virus, que es una manifestación inicialmente que llamamos inicial en los animales, zoonótica, y que después se transmitió al hombre, y esto ocurre porque hay una mutación. Bueno, puede haber una mutación inicial a ese nivel. ¿Qué pasa si hay otra mutación? Entonces el individuo inicialmente desarrolla inmunidad porque fue expuesto, se recuperó, y si después se expone a un nuevo virus mutado, pues no va a tener defensa. Entonces puede haber una nueva presentación. Claro, esto estoy mencionando es claro, hipotético. son escenarios, por Sí. supuesto. Voy a marcar pausa para que me hable al regresar de los retrovirales, ¿no? Sí. ¿Qué se está haciendo con respecto Sí. a esto? Como otra opción, además de la vacuna. Es un motivo de optimismo si esto resulta. Ojalá. Hago pausa, regreso y hablamos de los retrovirales para que usted en casa entienda qué es lo que se está haciendo. Y finalmente una duda que tengo y tienen todos ustedes. ¿Sirven las máscaras estas que todo el mundo está poniendo? Pues digo, si yo respiro, pues yo por ahí puede pasar el virus, ¿no? Pero no sé, ya me dirá usted. Hago una pausa y ven.
temporada de gripa, de influenza, que va a arrancar cuando nosotros estamos saliendo. Me está diciendo el doctor que le preocupa que en Brasil llegue el caso de coronavirus cuando no es temporada de influenza. Claro, entonces después se puede propagar. Claro, cuando es la temporada puede haber mayor propagación, correcto. Hay que vigilarlo. Doc, mito. Todo el mundo. El otro día estaba viendo a una de estas modelos súper famosas en Instagram con su mascarilla para viajar porque tenía que subirse a un avión. ¿Nos protege realmente del coronavirus estas mascarillas? A ver, puede de tu parte proteger a otras personas si tú tienes Cuando tos. yo toso. Sí. Porque, claro, se detiene el vaho en la mascarilla. Sí. Pero si alguien la tiene, yo respiro el virus. Pero no tienes, exacto. O sea, si entra el aire por la mascarilla, pues entra el virus, ¿no? Sí. Entonces... Y además de eso, puede ser que haya goticas que queden en el ambiente que también te afectan la mucosa, en los ojos y otras partes. O sea que no es... Por eso cuando tú observas a las personas que están manejando los pacientes que son positivos, tienen todo cubierto. Absolutamente todo cubierto. Oiga. Con nivel de bioseguridad, que es lo que está haciendo en la Universidad de Nebraska, en Omaha. Claro, que están como los trajes para radioactividades. Ese sí está trajes cubierto. espaciales, sí. Completo. Oiga, Doc, yo no sabía lo de la mucosa del ojo. Claro. Si alguien tose, yo me tapo, pero entra por la mucosa del ojo. Sí, puede ser. ¿Sí? Puede ser. Claro. Ahí en serio, al principio, por eso es que recomiendas lávate las manos y no te tocas la cara, los ojos, porque... Oiga, doctor, ¿y el gel El gel con alcohol ayuda. ¿Sirve? Claro, ayuda. También. Sí. Ayuda. ¿Pero lavarse las manos lo mejor? Sí, 20 segundos. ¿20 segundos lavándose las manos? Y si se pasa uno, mejor. Oiga, retrovirales, Doc, rápidamente. ¿Qué es lo que se está haciendo con retrovirales para enfrentar coronavirus? Se produjo medicamentos antirretrovirales para otros virus, como el ébola, y entonces hay el medicamento que se llama Remdesivir, que en estos momentos se está evaluando en los pacientes que fueron rescatados del crucero de Princesa, cerca de Japón, y entonces están en un estudio clínico controlado, piloto pequeño, pero que sí demuestra que es efectivo. Se dan una terapia por unos 10 días, 11 días, esto es endovenoso. Si se demuestra que es efectivo, pues es un motivo de esperanza, porque entonces ya sabemos que puede responder a ese medicamento antirretroviral. Y además de eso, se puede disminuir la agudeza o la severidad de la neumonía. Facilitar que estos pacientes respondan o se recuperen más rápidamente. Entender que el coronavirus lo que provoca son afectaciones en el sistema respiratorio del ser humano. Y obviamente estas afectaciones, dependiendo de la edad y si se tienen condiciones preexistentes, pueden ser mortales o no, que la mayoría de los casos hasta ahora no ha sido. Sí, y además de eso, la infección viral per se puede dar paso a otras infecciones bacterianas secundarias, por eso se complica, por eso un paciente puede tener una falla que llamamos sistémica completa. Todos los sistemas comienzan a fallar y ahí hay el riesgo de muerte. De demográficos, ya hablamos hace rato un poco de los demográficos más expuestos, personas de la tercera edad. Mi última pregunta es, ¿y los bebés? Hay que describir la historia natural, los estudios correspondientes, pero los bebés son más susceptibles también, porque el sistema inmune inicialmente no está completamente maduro. O sea que en teoría pueden estar también a riesgo. Eso es muy importante, sí. No se ha hablado, y yo le agradezco que lo haya hecho tan concretamente, para no crear pánico, pero que los padres lo tomen muy en cuenta. Mientras conocemos más de la situación, apliquemos medidas similares a lo que hacemos con la influenza, sabiendo que puede ser mucho más severo. Ya sabemos que la tasa de fatalidad, los que son contagiados que pueden morir, son mucho mayores comparados con la influenza. Lo que pasa es que el número total de casos de influenza, de gripe, porque ya está establecido, es mucho mayor. Doctor, le agradezco muchísimo. Le doy la mano, estamos bien, ¿no? Sí, estamos a salvo. El doctor Hermes Flores, mil gracias, bienvenido cuando quiera. Muchas gracias. De verdad, es muy amable. Sí. No llegamos a una conclusión definitiva, pero vamos para allá. Pero sí que seguro que llegaremos, eso se lo garantizo. Aquí le vamos a estar platicando. Hago una pausa, regreso. En redes sociales, Instagram está a sus órdenes, mi cuenta ahí es F del Rincón. F del Rincón en Instagram, está verificada también, es la única que tengo. Gracias. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones,
no lo vio. Por supuesto, si usted me lo permite, nos vemos el lunes de la próxima semana. Y como siempre le digo, recuerden que es viernes y algunos de nosotros, ustedes, sobrevivimos la semana. No lo echen saco roto. Pásenla bien, gracias.